Desbloquéate con el podcast Al Revés, un podcast donde son los invitados los que van a entrevistarme a mí. Soy Laura Gabriel, desbloqueadora profesional, y mi compromiso es contestar, sin filtro, a todas las preguntas que me hagan sobre esos bloqueos que te impiden avanzar en tu vida y en tu día a día. Sígueme en www.lauragabriellog.com. ¿Te vienes? Bueno, pues aquí estamos, Alberto, bienvenido. Y este es el primer episodio de mi nuevo podcast. Es un podcast que vamos a lanzar en podcast y en YouTube, que lo voy a lanzar yo por primera vez. Y como no podía ser de otra manera, quería que el primer invitado de este nuevo podcast fueras tú. ¿Y quién eres tú y por qué quiero que estés tú aquí? Pues voy a contarlo un poco para que se entienda. Alberto y yo nos conocemos, aunque no nos hemos visto nunca. Llevamos 3 años trabajando juntos. Nos conocimos por casualidad en un evento en el que nos pusieron juntos a hacer unas entrevistas y hubo como una conexión de esas que tienes a veces con personas que no sabes por qué, pero pasan. Y Alberto y yo tuvimos esa conexión de, wow, tenemos que hacer algo juntos, ¿no? Y Alberto, que es una persona que se dedica a la comunicación y que, bueno, me encanta cómo trabaja y no duda mucho, nunca. Me dijo, vamos a lanzar un podcast. Y le dije, pues vamos a lanzar un podcast, vale. Y lanzamos la Comrevolución, ¿no? Entonces estuvimos haciendo primero ese podcast, luego Alberto, ahora nos lo contarás un poco tú, pero Alberto también lanzó un programa de radio y también me entrevistó para el programa de radio. Y ahora soy yo la que lanza un podcast y obviamente pues quiero que Alberto me apoye en esta aventura. Le dije, Alberto, voy a lanzar este podcast, ¿qué te parece? ¿Quieres venir como invitado? Y Alberto me dijo que sí. Entonces, este podcast es el podcast, no sé qué palabra usar, porque me sale diferente, pero claro, como está tan manida esa palabra, Alberto, como todo el mundo la usa para todo, decir que es un podcast diferente es un poco a lo mejor pretencioso, ¿no? Pero quiero explicar por qué digo que es un podcast diferente. Y es porque yo voy a invitar aquí a personas a que vengan a este podcast a hablar conmigo, pero no voy a entrevistaros yo. Yo no voy a entrevistar a mis invitados, sino que voy a dejar que sean mis invitados quienes me entrevisten a mí. ¿Y por qué vamos a hacerlo así? Porque me vais a poder entrevistar sobre lo que queráis acerca de bloqueos, que es a lo que yo me dedico. Yo soy desbloqueadora profesional, me especializo en ventas, comunicación y liderazgo de equipos. Trabajo cursos grupales, trabajo en empresas, hago sesiones individuales y esto es una manera de que me podáis preguntar sin filtro cualquier cosa que queráis saber sobre cómo trabajo yo, el tema de los bloqueos, qué es un bloqueo, qué significa un bloqueo, qué le pasa a la gente que tiene bloqueos. Lo que quieras preguntarme, en este podcast le voy a contestar sin filtros. Por eso, la profundidad de la entrevista no la voy a llevar yo, la va a llevar el invitado. En este caso, Alberto, la vas a llevar tú. Vas a decidir tú si te quieres mojar con temas personales o si me quieres preguntar más temas generales, globales de lo que son los bloqueos. Aquí lo dejo a tu elección y yo simplemente me comprometo a contestar lo que tú me quieras preguntar. Pues Laura, la verdad que para mí es todo un orgullo y una satisfacción, como diría el rey emérito, estar aquí y poder empezar tu podcast y poder estar yo en este primer episodio. La verdad que, como tú bien dices, en el momento que nos conocimos ya supimos que íbamos a hacer muchas cosas juntos. No sabíamos qué, pero al final nos dejamos fluir. Be water, my friend, y al final las cosas van surgiendo y mira, hicimos juntos la Conrevolución, el podcast de la Conrevolución. También fuiste mi primera invitada en una de las cosas que yo tenía un gran bloqueo, que pensaba que no iba a hacer nunca un programa de radio y me lo cargué y estoy con mi programa de radio y tú fuiste la primera invitada. Y de nuevo, un gran orgullo estar aquí en este podcast que a mí me gustó mucho como me lo explicaste, que es un podcast al revés. Entonces me gusta ese concepto, es el podcast al revés. Normalmente en un podcast el que dirige el podcast es el que dirige la conversación. Y tú eres muy valiente, ¿vale? Quería buscar la palabra exacta. Sabes que me dedico a la comunicación y me gusta mucho también encontrar las palabras adecuadas. Y para mí la palabra para ti es valiente, porque cualquiera te puede hacer cualquier pregunta y tú vas a estar abierta a responder. Así que hoy yo voy a ser
yo también voy a ser bastante franco y voy a buscar también las preguntas que realmente a mí me interesen y que creo que le pueda interesar a tu audiencia para este primer podcast. Pero por supuesto, a ver, estaré atento a los siguientes porque seguramente habrá preguntas difíciles, pero emocionantes. Así que aquí estamos. Yo no sé si decir que soy valiente o que estoy que un poco, no sé, temeraria, porque no sé por dónde va a salir esto, pero los retos nunca, o sea, siempre me han gustado mucho los retos y me gusta mucho salir de la zona de confort y creo que es una manera de hacerlo y, y tenía que probarlo. Si luego ya veis que me rajo es porque no puedo soportar las preguntas, pero No yo lo creo que creo, sí. no lo creo. La verdad que seguro que el valiente no es el que hace las cosas eh, sin miedo, es el que realmente hace las cosas con miedo, ¿no? Y tú, pues bueno, vamos a empezar esta andadura y seguramente los propios bloqueos incluso que tengas tú, aunque seas una desbloqueadora profesional, seguro que No estoy alguno exenta. tienes. No, no estoy exenta, no estoy exenta. De Pues eso mira, siempre se trata. por eso va mi primera pregunta, porque normalmente al experto se le considera tan experto en algo que es como que tiene que ser tan experto que hasta él mismo tiene que ser un ejemplo de lo que Mm. hace, ¿no? Ya a mí me consideran un experto en comunicación y parece que tengo que comunicar siempre perfectamente, no puedo tener un fallo. Tú eres una desbloqueadora, ¿cómo vas a tener tú un bloqueo? ¿Tú tienes bloqueos, Laura? Yo tengo bloqueos, Alberto. Y la expectativa no es no tenerlos. Es que no me duren mucho. Es que el bloqueo no me dure 3 años. Es que venga un bloqueo, venga un miedo, lo sepa ver y sepa qué hacer con él. Pero la expectativa no es que no haya bloqueos, que no haya cosas que me den miedo, que no haya cosas que las procrastine como hace todo el mundo, ¿no? Entonces yo aquí me gusta mucho poner un ejemplo porque hay un tema con el síndrome del impostor que viene mucho a esto, lo que acabas de decir, ¿no? Si tú eres experto en algo, hay como un halo o como una creencia popular de que el experto en algo tiene que haberlo vivido y tiene que ser perfecto en eso, ¿no? Entonces eso genera mucha presión y hay muchos expertos que no se atreven a salir ahí o a brillar o a hacer lo que tienen que hacer por esa expectativa, ¿no? Porque si yo tengo un bloqueo, ¿cómo voy a hablar de desbloqueos? Entonces yo siempre digo que esto puede ser dos cosas. Hay gente que, o sea, siempre dicen, no, no puede ser que alguien que te hace una dieta esté gorda. Yo ahí discrepo. Porque si fuera así, no podrían haber ginecólogos hombres. Porque Claro. los ginecólogos no tienen la regla, no están embarazados, no tienen hijos, no los paren, pero hay ginecólogos buenísimos que son hombres. ¿Qué pasa? Que porque no tienen una vagina, porque no tienen ovarios, porque tienen testículos, no pueden hacer de ginecólogo. Mm. O una mujer no puede ser uróloga. Yo tengo una amiga que es uróloga. Es el mismo caso. Entonces, creo que llega el momento de desmitificar esto, porque somos expertos, pero somos humanos. A mí me gusta ese concepto, Laura, porque es verdad que crea mucha presión en el momento Mucha. que te pongan una etiqueta de experto de, ¿no? Y, y normalmente a mí también me gusta jugar con ese concepto de decir, bueno, soy experto de porque he sacado muchas cosas adelante, pero lo ves con perspectiva. La perspectiva te dice si la has hecho bien o mal, pero el proyecto de hoy, que voy a empezar contigo de X, ¿vale? Lo veremos si lo hacemos bien dentro de 6 meses, ¿vale? Entonces vamos a empezar a rodar y hacerlo juntos porque es la única forma de experimentar y de aprender. No por muy experto, lo bueno es que, bueno, ya gracias a ese bagaje sabes por qué camino tienes que ir. Pero es que en Lo ese intuyes camino siempre antes puedes tener una avería, es que nunca se sabe. y lo intuyes antes y quizá puedes ir más rápido o quizá te quedas menos tiempo bloqueado en el sitio, ¿no? Pero me pasa mucho, sobre todo con coaches y con que vienen a trabajar conmigo o con terapeutas o tal, ¿no? De, pues una coach de madres. Ostras, yo soy coach de madres, pero yo no soy una madre perfecta. Y a veces también tengo un mal día y no hago perfecto todo con mis hijos. ¿Y quién es Entonces ya perfecto, no, Laura? por eso es lo que yo les pregunto, ¿qué es perfecto, no? Pero a lo mejor me dicen, no, yo estoy hablando de disciplina positiva, pues hoy le he hecho un chantaje a mi hijo y le he dado un helado para que se calle, que no lo debería haber hecho. Ya, es que el 100% de las veces no puedes estar haciendo lo que es teóricamente correcto, porque eres humana, porque estás cansada, porque puedes haber tenido un mal día, porque te puede haber pasado cualquier cosa y tienes que darte ese permiso.
Entonces ahí es cuando cae la gente en, no, no, como ya no soy perfecta, como no sigo al pie de la letra la teoría, como no soy la madre que los libros dicen que tengo que ser el 100% de las veces, y ahí voy, el 100% de las veces, es como si el 90% del tiempo que lo hacen bien se invalidara por el 10% que te equivocas. Incluso por el 1%. O por el 1, o por el 0,5, o por el 0,1, me da igual. O sea, es como si un pequeño fallo, volvemos a la carencia, Alberto, que lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Tenemos abundancia de conocimiento, abundancia de teoría, abundancia de horas de vuelo, abundancia de clientes, hemos trabajado con muchísima gente, con muchísimos casos. Tenemos un solo fallo y nos vamos a la carencia directos. No, es que no lo he hecho bien. Ya, pero no lo has hecho bien hoy, en este caso concreto, que pues, a lo mejor pues, no tenías el día, pero lo has hecho bien el resto de las veces. Y nos volvemos a ir a la carencia, y volvemos a ir a, ya soy falible, no soy perfecto, con lo cual no me puedo dedicar a esto, no me puedo considerar experto, no puedo dar una charla de este tema. Oye, un momento, que no va así. Bueno, a veces también hay que jugar un poco con, porque muchas veces esa carencia no solamente viene de ti, también quizá tu cliente o tu equipo sabe que estás haciendo algo súper bien durante ese 90%, pero en el momento que fallas es lo que te ponen en el dedo, ¿no? Es ese cliente que te dice, es que fíjate aquí donde has fallado, fíjate aquí en esta reunión o en este proyecto, en una empresa, es aquí donde estás fallando y te ponen ese email con copia al todo el mundo para mostrar lo mal que has hecho eso, en lugar de lo contrario, de los otros 800 emails que lo has hecho bien, Ujú. agradecerlo. Eso No. también crea mucho más bloqueo a la gente, ¿puede ser? Puede ser, pero también es porque yo siempre, esto ya va a haber gente que se va a volver a enfadar, ya lo sé, no pasa nada, pero lo que está fuera está dentro. Hoy estamos para enfadar también, Laura. No pasa nada. Lo que está fuera está dentro. ¿Qué quiere decir? Que si ese mail está llegando, es porque hay algo en ti que está diciendo que le está dando permiso a que eso pase. Dentro de ti te sientes así. Y ese cliente lo único que está haciendo es un espejo de lo que tú en el fondo sientes, de lo que tú te estás diciendo, de cómo tú te estás castigando. Hay algo ahí que tú no has limpiado, que tú no has liberado, que tú no te has perdonado. Y los de fuera lo que hacen es hacerte un espejo. Cuando tú tienes dudas, cuando tú no estás seguro, que es humano. Volvemos a lo mismo, nadie es perfecto. Pero que hay que recordar que cuando eso pasa afuera es porque está pasando dentro. Entonces no intentes solucionarlo desde fuera. Solucionalo desde dentro. Ve a mirar, eso es una alerta. ¿Qué hay dentro? ¿Qué me estoy diciendo? ¿Cómo me estoy sintiendo? Y volvemos a las emociones. ¿Qué siento yo ante esta situación? ¿Por qué yo siento que es un fracaso, que es un fallo, que es una vergüenza? ¿Por qué siento culpa? En el momento que tú sientes culpa, vergüenza, miedo, fracaso, fuera también te lo están devolviendo. La persona ¿Y que es cómo, capaz de decir, ¿Y cómo oye, lo haces, Laura? Porque, claro, puede ser, a mí me encanta esto que estás diciendo porque puede ser una gran alerta. Normalmente cuando recibes ese email de alguien, de un cliente o de alguien del equipo diciendo algo malo de ti, mm, ¿no? sí, Normalmente lo ves como algo externo que está atacándote, en lugar de hacerlo desde el punto de vista justo que lo estás diciendo tú. Es como una alerta para decir, ojo, algo en mí está ocurriendo mm, que tengo que afrontar. Esto es una gran oportunidad. es una gran oportunidad. Y a veces, y aquí voy a matizar una cosa para que no quede confusión. A veces la alerta es que tienes clientes tóxicos. Mm. O a veces la alerta es que tienes un equipo que no está alineado contigo. No es que tú te estés diciendo nada malo, es que estás escogiendo un tipo de clientes con los que no resuenas. Porque gente envidiosa y gente que va a estar tocándote las narices cuando te va bien y haters va a haber siempre. No Va a ver. necesariamente porque tú te estés diciendo algo, pero como tú te tomes lo del hater, como tú te tomes la crítica, ahí es donde está la alerta. Tú no puedes controlar que luego puede ser que tú estés perfectamente bien por dentro y que venga alguien y le dé mucha rabia y mucha envidia porque tiene sus propios problemas y te quiera tirar por el suelo, ¿no? Aquí el tema es cómo gestionas eso. ¿Y cómo lo diferencias? Porque puede ser que cuando recibas esa alerta, puede ser porque realmente tú estás haciendo algo y te sientes con miedo y al final lo estás mostrando, o realmente es, tú consideras que lo estás haciendo bien, pero puede venir de la envidia del otro. ¿Cómo diferencias entre uno y otro? Pues haciendo un proceso de reflexión honesto y viendo si eso es tuyo o no lo es.
Si no es tuyo, lo devuelves con amor. ¿Qué pasa si tú me haces un regalo y yo no lo cojo? ¿De quién es el regalo, Alberto? Tú me regalaste este micro, que me encanta, es mi micro de los podcasts, me lo regalaste Eh, tú. Si yo hubiera devuelto el regalo, ¿de quién sería el micro ahora? Sería mío, ¿no? Vale. Si tú me haces un regalo que es un mail envenenado y yo me lo quedo, el mail es mío. Entonces, si tú me haces un mail envenenado y a mí, como estoy en mi centro, como sé que lo he hecho bien, como sé que soy humana, como me he perdonado, lo acepto, te lo estoy devolviendo y es tuyo ese email y todo el veneno y la rabia te la vas a quedar tú, no Me yo. encanta. La verdad que sí, que creo que este podcast lo va a tener que escuchar mucha gente. Porque ¿quién no recibe un email de un cliente o de parte de tu equipo o de alguien de un proyecto con este tipo de mensaje? Pero eso está ahí, todo pasa para ti y eso pasa para que tú crezcas, si lo aprovechas. Pero claro, ¿qué solemos hacer? Víctima. Enfadarnos, Víctima. victimizarnos. Pobre yo, pobre de mí con lo que yo me esfuerzo, mi equipo es un desagradecido y fíjate este cliente con todas las horas extras que he hecho y las noches sin dormir. Es que a lo mejor no has puesto un límite con este cliente. Es que a lo mejor no tenías que haber llegado ahí. Bueno, y entonces vamos a plantearnos ese momento. Yo sigo por aquí porque me ha gustado mucho esta línea, este storytelling que estamos creando, ¿no? Esta línea en el que, oye, primero es identificar esos bloqueos. Sabemos que todos tenemos bloqueos. Todos. Incluso una profesional para mí, la mayor experta del desbloqueo que eres tú, ¿vale? Hasta tú tienes bloqueos, ¿vale? Entonces, esos bloqueos nos va a crear alertas, como estamos viendo, identificar esas alertas y dices que es a través de una reflexión, una autorreflexión para entenderlo, ¿no? De Pero si al final, escucharte. y eso cómo lo solucionamos? Porque, vale, quizá me escucho y digo, vale, sí, la estoy cagando yo. Vale, ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Qué puedes hacer vale, con eso? ¿qué tendría que hacer? Porque, Primero te tendrías que perdonar. vale, Que no lo hacemos, ¿eh? Tú dices, vale, pero nos cuesta un montón. es Porque que, nos vale, machacamos a saco. es que nos machacamos. Yo reconozco que yo me he machacado muchísimo y creo que por eso empiezo a perdonarme mucho también. He empezado a perdonarme. Porque en una de los podcasts que hemos grabado también anteriormente, me dijiste que era suficiente y que no era perfecto, que era suficiente. Y ese concepto a mí me quedó muy claro porque el concepto de la perfección crea más presión todavía, ¿no? Es como, Mm, hostia, es que si tengo que ser perfecto todos los días, estoy jodido. Y mm. perdón por las palabras, vamos a hablar muy claro, ¿no? Pero si me doy cuenta de que trabajando el día a día y yendo con la actitud adecuada en el día a día, pues si hoy no ha salido del todo bien, será para enseñarme mañana, ¿no? Entonces, pues me perdono en ese fallo y lo aprendo. Claro, y hay una técnica hawaiana que me gusta mucho, que es el Ho'oponopono, ¿vale? Que está muy de moda y últimamente cada vez lo practica más gente. Y en el Ho'oponopono hay una frase que dice lo siento, ¿no? Y esa Mm. frase mucha gente se queda como, pero el siento, pero lo siento, pero el qué, pero no entiendo, ¿no? No lo siento en realidad o sigo enfadada, ¿no? Lo siento en este contexto significa lo estoy sintiendo, me estoy dando cuenta. No es lo siento de, ay, perdona, que también. Es un lo siento de, lo siento, me estoy dando cuenta de esto, lo estoy sintiendo dentro de mí, estoy sintiendo esta emoción, la estoy notando, me estoy dando cuenta y como me doy cuenta la puedo liberar y perdonar. Perdonar y liberar, porque si no se queda ahí en modo bloqueo. Y cuando ves que un cliente tuyo no termina de desbloquear, porque no se termina de autoperdonar, de sentir esa sensación y decir, bueno, que sí, que es verdad, que la he cagado, pero puedo hacerlo. Ujú. Cuando no da ese paso, ¿tú qué le haces? Es que el tema es que también esto no es una cosa que sea mágica. O sea, yo en una sesión te desbloqueo, yo en una sesión te desbloqueo, pero si tú no trabajas en ello vas a volverte a bloquear. Entonces, yo te desbloqueo, tú ves conmigo dónde está, por qué te estás bloqueando, de dónde viene,
tienes las herramientas para desbloquearte, sales muy motivado de la reunión, pero a lo mejor te vas a otro sitio y te vuelves a bloquear, ¿vale? Ahí entra tu parte. Y ahí es donde mucha gente, por eso ahora acompaño con un mes después del desbloqueo, para asegurarme de que esto lo bajamos un poco más. Porque esto no es de un día para otro, esto no es magia, esto no es tiro sal y se pone la comida con mejor sabor. Esto es, sé que tengo que tirar sal, pero lo tengo que ir tirando poco a poco. Y cada día lo tengo que hacer. Entonces, estuvimos en un mundo donde todo el mundo quiere recetas mágicas, donde todo el mundo quiere que sea arréglamelo, ¿no? Claro, vivimos en el Reels del 15 segundos o en el Sí, TikTok del sí, 15 segundos y total. además es el mensaje perfecto para la solución perfecta, pero dámelo, no, Pero no me ya hagas rápido. trabajar, no me hagas trabajar, ¿no? Entonces, nos frustramos mucho porque nos creemos que como, además, ¿sabes qué pasa? En mi sesión tú ves, me llamo la linterna, yo enciendo la linterna, ¿no? Porque hubo una época, estoy rediseñando mi web, ¿no? Y era como que se nos ocurrió el concepto que soy la del cuchillo. Soy la del cuchillo, que tú tienes un bloqueo, que estás como si estuvieras nadando en un sitio, ¿no? Y se te enredara el pie con algo y no supieras qué es. Y vas notando que la marea sube y te empiezas como a agobiar porque te vas a quedar sin aire y te vas a ahogar, ¿no? Y yo decía, pues yo soy la del cuchillo que viene y te corta lo que te está bloqueando y puedes salir arriba y respirar. Pero lo he cambiado y no voy a ser la del cuchillo, voy a ser la de la linterna. Porque si soy la del cuchillo, tú eres una víctima y yo soy una salvadora. Y yo no soy eso. Y yo no quiero hacer eso. Y yo no hago eso. Y no quiero que esa sea tu expectativa. Yo soy la de la linterna porque voy a enfocar la linterna para que veas lo que te está atrapando. Y para que juntos lo desenredemos. Juntos. No voy a cortarlo yo con un cuchillo. No voy a ser la del cuchillo. No te voy a salvar. Y en el momento que lo vemos juntos, la solución tú simplemente guías, ¿no? Pero luego es verdad que el ejercicio real lo tiene que hacer la persona que ha recibido esa terapia, no es el... Volvemos un poco desde el inicio, ¿no? Parece que es que el experto y el terapeuta o el coach o quien te está ayudando es ese salvador. Y tú, como eres, has pagado por ello, has recibido un servicio, igual que pagas para que te corten el pelo y te queda perfecto, Me pues arreglo en el pagas coche. para que te arreglen el coche o que te arreglen la mente o que te arreglen el corazón con esos sentimientos. Pero es que este servicio no es así, ¿verdad? No. Y por eso yo digo que es que yo enciendo la luz. Cuando tienes luz, estás viendo cosas que estaban en oscuridad, ahora las tienes, las ves. Y además te doy técnicas y te acompaño a ejecutarlas. Te doy la mano, soy un Sherpa. No te dejo solo, no estoy aquí arriba y tú aquí abajo. Voy contigo. Te doy la mano. Cuando vemos que hay un precipicio, te ayudo para que no te caigas. Y voy contigo. Y he estado abajo. He estado en el precipicio, he estado en el barro. Pero no voy a cortar yo la cuerda. Te voy a dar el cuchillo, a lo mejor te voy a dar el cuchillo a ti para que tú la cortes, pero no te lo voy ¿Cuántas, a, no te lo voy a cortar yo. cuántas personas necesitarían esto? Todos. ¿Quién no? Desde el principio me has dicho que todos tenemos bloqueos. ¿Por qué esto no es algo habitual? ¿Por qué no lo tenemos desde el colegio? Tendría que haber una desbloqueadora como tú desde que somos pequeños en el colegio para que nos enseñen esas técnicas. ¿Por qué no lo hay? Mira, lo primero es porque el tema de los desbloqueos es una evolución natural de otras terapias, ¿no? Entonces, realmente no hace tantos años que existe personas que nos dedicamos al desbloqueo, ¿no? De hecho, yo cuando acabé como digamos lo que había estudiado, la intervención estratégica, el coaching y tal, no me había llamado desbloqueadora. Me ha costado mucho encontrar este nombre. Hmm. Yo he vivido esa experiencia, esa Tú has vivido mi transformación. camino, tú has He vivido vivido esa transformación contigo, sí. Claro, pero yo me di cuenta que al final yo lo que hacía era eso, era ayudarte a que tú te desbloquees, ¿no? Por eso ya me llamo desbloqueadora. Pero es algo que yo creo que en el futuro será algo que tendremos todos al alcance, pero que ahora mismo es todavía un mundo un poco desconocido y además hay mucha oposición porque la psicología clásica o la carrera de psicología aboga por justo lo contrario, hacer muchas sesiones, hablar muchísimo, darle muchas vueltas. Yo voy muy directa a la solución. En una sesión lo tenemos. Pero claro, yo te obligo a trabajar. Entonces tampoco gusta tanto. Pones deberes, ¿no? Pongo deberes y la responsabilidad te la doy a ti. Ya, eso es duro.
Eso porque es duro y no no todo todo el el mundo mundo, quiere, Alberto. Y no todo es el que mundo no todo quiere. el mundo quiere y o no todo el mundo tampoco está preparado. Y no todo el mundo está preparado. Y hay gente que queriendo le da mucho miedo. Porque le da mucho miedo venir a mí y ver qué va a encontrar. Cuando encendamos la luz, ¿qué va a haber ahí debajo de la alfombra? Ya, pero es que ese miedo lo tenemos todos. Y yo era Ujú. el primero que tenía miedo en hacer hasta este primer podcast contigo, porque digo, ¿qué me vas a sacar? Es que es un miedo natural, ¿no? Porque todos decimos, todos queremos esa perfección. Y yo hablando Todos contigo, queremos el a mí reel de ya 15 segundos. me has sacado ese momento. Yo recibo esos emails. Yo trabajo en una multinacional. Imagínate con cuánta gente trabajo. ¿Cuántos emails recibo yo con cachetes en lugar de con aplausos? Pues muchos. ¿Sabes? Lo que pasa que me has dado ya una técnica. Ese Mm. miedo lo tenemos absolutamente todos, pero hay que buscar soluciones. O sea, al ¿No? final lo que Y la queremos es otra, ser felices, ¿no? mm, ¿Cuál es el objetivo de la vida? no creo que el objetivo sea ser feliz. No venimos aquí a ser felices, yo creo. Solo. ¿A qué venimos solo? Entonces, Venimos a crecer y a evolucionar y eso no, eso duele. Sufrir es opcional, pero que te duela no lo es. O sea, es parte. Entonces, claro, estamos tan anestesiados pensando que tenemos que ser felices y tal, y como no lo conseguimos, nos frustramos mogollón. Es que hay que doler, tiene que dolerte. bueno, es que quizá está en el concepto de lo que es la felicidad, ¿no? Es que Esto la felicidad tampoco es que es claro, la felicidad es cuando ya te otro ha episodio. dolido, ya has salido de ahí, o la felicidad está en estar contento en cuando te duele, porque sabes que estás haciéndolo para ti, para tu bien superior, para ir a un sitio mejor, para que tu yo de dentro de 5 años mire atrás y diga, gracias Alberto por hacer lo que hiciste. Gracias Laura por atreverte a dejar tu trabajo y emprender aunque te daba miedo. Tuviste Que, mucho miedo. claro. Huevos que no Entonces, tenemos todos, ¿eh? pero quiero decir que la felicidad es como un concepto que nos han romantizado mucho y nos han como edulcorado mucho y nos han desconectado mucho de lo que es la felicidad de verdad. La felicidad de verdad es evolucionar, es crecer. Una vida plana sin sobresaltos, nadie es feliz. Estarás muy tranquilo, pero no serás feliz. La vida va de esto. Entonces ahí tendríamos que vibrar en felicidad. Estoy vivo, estoy evolucionando, me estoy equivocando, me estoy cayendo, me estoy levantando. En el momento que tienes un reto, iba a decir Claro. problema, pero sabes que busco mucho la palabra, no es un problema, son retos, ¿no? Disfruta de ese reto también. Muchas veces lo que hacemos es ansiarnos, nos entra esa ansiedad porque tenemos un reto y ¡buah! Y qué difícil y qué de gente voy a tener no sé, en lugar de decir, bueno, vamos a disfrutarlo. Vamos a ir día a día, vamos a ir haciendo capítulo a capítulo, ¿no? Página a Sí, página de ese sí, futuro libro que estamos escribiendo, ¿no? Vamos claro. a por ello. Y en lugar de eso, quieres ver el final y entonces Ya. ansias. ¿Sabes qué pasa? Que nos han vendido la felicidad como un destino, pero no como un camino. Entonces, si tienes que llegar a un sitio, todo lo demás te parece un rollo, te parece accesorio, te parece que te sobra. Pero la felicidad está en el camino, está en lo que haces, lo que decías tú en tu día a día, en el poquito, en el estar disfrutando incluso de los marrones, incluso de que te manden un mail chungo. Sí. Y tienes derecho a llorar y a tal, pero tienes derecho a llorar y a tal un rato. No Luego, puedes quedarte ahí para siempre, porque un día alguien te mandó un mail y te insultó. y con esto, quizá mi última pregunta, porque podríamos estar aquí 2 horas o 5, pero también entiendo que tu audiencia querrá un podcast un poco manejable, ¿no? Así puedes volver otro día. Hombre, ya me tienes aquí, ya te lo digo yo. Eh, esa gente que tiene un don y que no termina de sacar ese don adelante porque tiene ese bloqueo, Mm. ¿qué tiene que hacer? ¿Tú qué les dirías? ¿Sabes lo que me dijeron a mí? ¿Quieres saber lo que me dijeron a mí, mi mentor? Que ya te lo he contado alguna vez. Sí, pero dímelo. Me dijo que era una egoísta, que por mi ego y mis miedos y por no atreverme a hacer las cosas con miedo, porque hay que hacerlas con miedo. No hay que esperar a no tener miedo para hacerlas, hay que hacerlas con miedo. Estaba privando a mucha gente de mi ayuda, de mi don. Entonces,
puedes verlo, yo ese día me rompió por dentro, porque yo soy muy maja, yo soy muy buena persona. Entonces, que te llamen egoísta así en la cara y te digan, tú sabrás, pero estás siendo una egoísta, ¿no? ¡Bum! Ya. Lo que pasa que hay más, también hay tantas cosas, ¿no? Alrededor de ese egoísmo que también puede ser miedos económicos, miedos estructurales, miedos de cuidar. Todo es miedo y todo es carencia, todo es creer que te va a faltar, que Mm. te va a pasar algo malo, que algo malo va a pasar si sales de lo establecido, si cambias de rumbo, si eliges otra cosa. Y también es el miedo este al qué dirán famoso, ¿no? Que yo cuando me viene, porque me viene a veces, ¿qué dirá quién? ¿Quién es esa masa de qué dirán? ¿Quién son? ¿Quién es? Nombre y apellidos, ¿no? Sí, ese dirán lo tienes tú en la cabeza, así quizá nadie dice nada. Por eso te digo que luego piensas, pero si no eres tan importante y además a lo mejor la gente es verdad, a lo mejor da para que en una cena hablen de ti o en un café o en una llamada, oye, ¿has visto a esta lo que está haciendo? Pero luego la Bienvenido, gente, bienvenida a esa conversación, si eso es lo mejor del mundo. pero Alberto, que además, aunque sea para ponerte de vuelta y media, ¿quién se ha creído que es esta tía, que yo la conozco del cole, que no sé qué, quién se cree? Da igual, porque luego esa persona va a seguir con su vida. Total. ¿Y tú qué estás dejando de hacer la tuya? Porque si ella en un café con una amiga o en una tarde de marujeo se pone a hablar de lo que tú has hecho o dejado de hacer. Pero es que ella va a seguir con su vida, con su trabajo, con su familia, con sus amigos, con sus hijos, con sus viajes, con lo que tenga. Le vas a dar igual. Y tú estás ahí en tu casa bloqueada, sin hacer algo, por si a Pepita se le ocurre hablar mal de ti. Pues que no te siga. Que no hay ningún problema, que al Que, ma- final que el que hay te abundancia de entiende, gente, si somos 7.500 millones de personas en el mundo. que sí, que somos muchos, que no, no debemos bloquearnos por lo que piensen los demás. Lo que tienes que pensar es lo que piensas en ti mismo. Pero que también te digo que esto es muy fácil decirlo aquí así, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, si todo esto te viene de un mandato familiar, de que en tu familia se ha dicho siempre, en tu entorno familiar todo el mundo respeta un cierto código, romperlo, yo no digo que sea fácil, Pero para eso tenemos desbloqueadoras profesionales como tú. por ejemplo. Pero quiero decir que tampoco nos castiguemos porque no eres capaz de hacer algo. O sea, tampoco es como, ah, no, esto lo chas y aparezco a tu lado. No, hay que hacer un trabajo, otra vez lo mismo. Conmigo, con un coach, con un psicólogo, leyéndote libros, escuchando podcasts o lo que tú quieras. Hay que hacer un trabajo. Y la expectativa es que esto no es de una noche a la mañana. Y que hay que hacerlo con miedo. No esperar a que el miedo se vaya, hay que hacerlo con miedo. Pues abracemos el miedo. Abracemos el miedo, que yo lo digo mucho. Pues muchas gracias, Laura. Oye, Ah, menudo primer episodio más guay. Estoy muy contenta. y que la gente lo sepa que no hemos preparado absolutamente Nada, nada porque sabíamos que queríamos algo así, que que fluyera. saliese de nuestra conversación. Y además es que el concepto diferente también viene por aquí. No quiero cosas muy preparadas, no quiero cosas muy estructuradas. Hay 1.000 podcasts de eso, está muy bien, me encantan, yo los sigo y los escucho, no tengo nada en contra, al revés, me encantan, pero yo quiero aportar una cosa distinta, ¿no? Entonces, que se haga todo como lo que nos fluya, lo que nos salga, ¿no? Lo que nos apetezca en el momento. Pues yo espero que haya muchos comentarios por parte de tu audiencia, que les Y de la guste. tuya y de la tuya. Hombre, por supuesto, también, que yo lo voy a mover mucho, pero que les guste y que oye, que sirva para para abrir mentes y para empezar a desbloquear. Que al final también, si buscamos algo, es hacer un cambio, ¿no? Que empecemos a tener una sociedad un poquito mejor, que yo quiero que mis hijos crezcan en un sitio mejor que en el que estamos. Y esa sí que es una aspiración para mí importante, ¿no? Yo aspiro a lo mismo, Alberto. Pues hagámoslo. Vamos. Gracias por venirte y por desbloquearte para venir a hacer esto. Me has empezado a desbloquear, pero bueno, ya necesitaremos alguna sesión más tú y yo. Gracias, Alberto.